Ujú. Ah, ¿qué pasó? Un virus. Ujú. Ok. Entonces estamos hablando de la hipótesis. Ahora vamos a hablar de las variables. ¿Correcto? Y las variables se identifican desde los objetivos. ¿Ya? Se identifica desde los objetivos. Y vamos a ver aquí los objetivos. Entonces, miren, la clave entonces, si se darán cuenta, es redactar muy bien. ¿Qué cosa? Redactar bien los problemas. Porque si los problemas están bien redactados, todo es copiar y pegar y ajustar nomás de acuerdo a ciertos criterios. Estoy copiando todos los objetivos y lo voy a llevar a las variables. Esta parte de las variables como tal son importantes, sobre todo también cuando hacemos la validación del instrumento, de tal manera que el profesor entienda. Ya está, muy bien, hemos hablado de hipótesis y están las variables. No me gusta mucho esto en realidad. Wow, ¿qué hacemos? Ya, pero vamos a poner el ejemplo. No, sugiero que ese modelito no lo hagan. ¿Ya? Bueno, no está mal, o sea, pero no es práctico. Entonces, miren, vamos a coger aquí las variables, ¿no? El punto se llamaría entonces variables, así, tal cual, variable. Y el 241 es identificación de variables. Entonces, variables 2.4, vamos a poner aquí 2.4 variables y 2.41 identificación de variables. Algo que quiero decirles, jóvenes, o sea, no estén esperando que yo llegue a métodos, etc. Ustedes se supone que ya todo eso lo conocen y deberían estar revisando ya todo eso, ¿no? Esto solamente es un repaso respecto al trabajo que ustedes van a hacer, un recordatorio, porque sensu estricto no hay clases en esta, pues el seminario, taller. Muy bien. Entonces lo que tienen que hacer ahí es, primero, variables independientes, variables dependientes y variables intervinientes. Empezaremos con las intervinientes porque ya se supone que desde el inicio han identificado, entonces será edad, sexo. En este caso no es sexo porque son gestantes, pero digamos en cualquier otro, sí o sí edad tendrá que estar. Sexo, ciclo de estudios, si es que es en la universidad, porque algunos hacen en la universidad, nivel socioeconómico y todas aquellas variables que ustedes consideraron hacer. Por lo tanto,
ni edad, ni sexo, ni ciclo de estudio, nivel socioeconómico, nada de eso debe aparecer ni en la variable dependiente ni en la independiente. En el ejemplo que estamos colocando es variables dependientes, entonces la variable dependiente por excelencia es depresión durante la gestación. ¿Correcto? Ahora, las variables independientes. Tenemos, aquí abajo está, tenemos ¿cuántas categorías? 1, 2, 3, 4. ¿Y cuáles son esas? Factores sociales, factores psicológicos factores obstétricos y factores maternos. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Pero, a su vez, dentro de los factores sociales, existen subcategorías o las verdaderas variables en estudio. Porque yo no voy a estudiar factores maternos. Ese es un subtítulo que le he puesto. Lo que voy a estudiar es los factores que están dentro. Y en factores sociales, ¿qué tengo? Falta de apoyo social y mala relación con la pareja. Entonces, falta de apoyo social y mala relación con la pareja. Muy bien. Dentro de los factores psicológicos, ¿qué tengo? Y ojo, tiene que escribir en el orden que aparecen aquí. En ese orden tiene que poner. Entonces, antecedentes familiares de depresión, luego antecedentes personales, luego consumo de drogas. O sea, en ese antecedentes familiares de depresión. Antecedentes personales de depresión y así sucesivamente. De tal manera que las variables que aparecen aquí son las variables que deben estar en los objetivos. Ocurre muchas veces que aquí aparecen variables que no están en los objetivos y hay variables que lo están en los objetivos y que no aparecen aquí. ¿Eso es por qué? Porque no hacen un trabajo así, digamos, un trabajo ordenado. Si hacen el trabajo ordenado, no hay ningún problema. Ahora, puede darse el caso siguiente. Puede darse el caso siguiente. Que revisando mis variables me doy cuenta que hay otro factor social que debo agregar. Estoy diciendo cualquier cosa, digamos, ¿no? Digamos, relaciones intrafamiliares. O sea, eso no lo había considerado, pero viendo esto, digo, también debo estudiar relaciones intrafamiliares, se me está pasando. He visto un último artículo, o lo había visto, pero me había olvidado. Lo incluyen, pero si lo incluyen aquí, relaciones intrafamiliares debe aparecer en la hipótesis, debe aparecer en los objetivos y debe aparecer en los problemas. Preguntas para cerrar ya la sesión del día de hoy. No hay preguntas. Yo haré las preguntas entonces. A ver, Gabriela Milagros.
No está Gabriela. Erika Bolaños. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días, presente. ¿Alguna pregunta? No, doctor, está todo claro. Okay. Maverly ha levantado la mano, le damos el uso de la palabra. Doctor, disculpe, muy aparte del tema que se ha tratado ahora, quería hacerle una pregunta sobre la prueba piloto. Ya dígame. Bueno, dentro de mi estudio, yo voy a tomar un instrumento. No Mi estudio es de sabemos, 5 años hacia atrás. mira, vamos a ver, presenta. Para empezar necesito saber cuál es el título, ¿cierto? Mi título es la relación de la hemoglobina glicosilada con las complicaciones microvasculares en pacientes diabéticos. Ya. Esto desde el 2019 al 2024. Es un estudio de corte retrospectivo y en el estudio piloto estoy planteando utilizar un instrumento por cada año de estudio. No. Por lo cual, no sé cuál es bueno, el asesor me dijo que es el 10% de mi población que realicé en el tercer capítulo y es más o menos 30 historias, pero si voy a realizar 30 historias por cada de los 5 años, serían más o menos 150 instrumentos que vaya a recolectar por los pacientes. Vamos a ver. ¿Tú vas a estudiar la relación entre hemoglobina glicosilada y qué? Y las complicaciones de la Y diabetes. las complicaciones microvasculares en pacientes diabéticos. Cuando dices microvasculares, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Ajá, microvasculares. ¿Pero a qué te refieres? ¿A neuropatía diabética, a La retinopatía? nefropatía, nefropatía, retinopatía diabética. A ver, no te escuchamos bien, si puedes volver a Ya, repetir. nefropatía diabética. ¿Solo a nefropatía? No, doctor, son 3 complicaciones. Por eso, dime las 3 complicaciones para poder entender. Doctor, es el estudio de la neuropatía, la retinopatía y la nefropatía diabética. Ok. Pregunta del millón. Eso ya se conoce, ¿verdad? Sí, se conoce, pero yo no voy a estudiar la relación que hay, sino voy a estudiar la exposición que ha habido de esta hemoglobina, que voy a estudiar la hemoglobina glicosilada, la exposición que hay de la hemoglobina glicosilada en los 5 años anteriores en pacientes expuestos con una hemoglobina mayor a 7 y menor a 7. Y Claro, voy a pero estudiar cuál es el punto de corte puede ser 6, 6, 5, 8, 9, el que quieras, ¿no? Se supone que haces un punto de corte empezando de lo que establece la norma. ¿Qué dice la norma? ¿Cuánto debe ser el corte? 7, creo que 6. ¿Qué dice Lo la ABA? pregunté en el seguro, que es donde estoy en el estudio, y me dijeron que lo valoren desde el 7, que No, eso es lo donde valoran la eso, hemoglobina. eso no depende del seguro Maverly. Eso depende de las Ya. indicaciones técnicas y del conocimiento sólido. No depende de lo que te diga el médico tratante o del laboratorio, no. Entonces, una cosa es lo que se practica en el servicio. Se supone que lo que se practica en el servicio tiene que guardar relación con guías de práctica clínica, ¿no? Para empezar. Claro. Ahora, nuevamente, la pregunta es, si ya se sabe por qué estudias esto, que ya se sabe. Eh, bueno, doctor, primeramente lo voy a estudiar para recabar información estadística. No hay información estadística de cuántos pacientes desarrollan los 3 tipos de complicaciones microvasculares. No, por eso, Ni cuánto es nuevamente, el porcentaje. ese no es... ¿Qué estudio vas a hacer? Cortes. Sí, es un corte ¿Verdad? retrospectivo. Ok. Pues nuevamente, el tema de fondo es si hay o no relación
entre la hemoglobina glicosilada y la presencia de estas complicaciones. De hecho, hay otras formas de medir mejor eso, ¿sí? O sea, no necesito la hemoglobina glicosilada. Tal vez estás planteando la hemoglobina glicosilada como un método mucho más simple y sencillo de poder predecir algo así. Y no sé si es solamente relación o asociación la que vas a estudiar o quieres estudiar el valor pronóstico, es otra cosa. Pero ya eso tú tendrás que definirlo. Sí, doctor. Entonces, cuando yo a Maverly le digo, pero si ya se conoce, entonces ella tiene que tener argumentos para decir por qué es lo que pasa, ¿no? O sea, respecto a este tema. Porque si no, podría haber un cura que dice, ¿sabe que esto no pasa, ¿no? Porque ya se conoce la relación, ¿no? Y hay cantidad y miles, cientos de miles de estudios respecto a este tema. Tendría que, por ejemplo, ver cómo es el comportamiento de la hemoglobina glicosilada en pacientes con ciertas características. Entonces, ahí tiene ya que ver qué variables intervinientes podrían explicar un poco algo que... Ahora, la pregunta es, lo que se ve en Cusco y en el hospital donde vas a estudiar, ¿qué hospital es? En el Adolfo Guevara. Ok, en el hospital de salud. Entonces, la pregunta es, ¿qué de diferente se está viendo respecto a lo que ya se conoce? La adherencia al tratamiento. Pero es otra cosa. Pero igual hay problemas de adherencia en todo el mundo, ¿no? Pero digamos, en función de la relación. Porque ya ese es otro factor, ¿cierto? Pero tú vas a estudiar la relación. Entonces, mira, todos esos aspectos tienes que verlo, ¿no? Y tienes que discutirlo y revisarlo y preguntar con tu asesor. Tu asesor, ¿tú ya tienes asesor? ¿Quién es él? Es el doctor Jaramillo. Ok. Él tendrás que preguntarle y decirle, porque tiene que haber una explicación para esto que te estoy diciendo, ¿no? Porque si no, no está bien planteado el problema, ¿sí? Entonces, no se olviden, no solo es porque aquí no hay datos para eso, no. ¿Qué motiva o justifica? Por ejemplo, cuando yo planteaba, y el grupo de chicas planteaban, no, era otro tema. Yo planteaba el ejemplo de factores de riesgo asociados a la prematuridad en recién nacidos del Cusco. Ya se conoce. Puedo estar preocupado porque año a año la prematuridad va en aumento. Pero no basta que la prematuridad en recién nacidos vaya en aumento. La pregunta es, ¿qué cosas yo pienso que explican ese aumento en la prematuridad en recién nacidos? Que sea un poco diferente a lo que ya está descrito claramente o lo que está en el conocimiento sólido. ¿Cuál es el comportamiento que aquí es diferente para que eso, al igual que en otros lugares? Pero la pregunta es, ¿cuál es la explicación? Y podría coger 2, 3 variables que no están muy descritas, por ejemplo, en la literatura. Y digo, aquí pienso que el problema es que cada vez las gestantes tienen sobrepeso y sobre todo obesidad. Y el sobrepeso y obesidad es un factor que ya se ha conocido, pero que no se había descrito totalmente o que no se le presta mucha atención, pero que en las prácticas, para mí, está explicando por qué hay un incremento en el tema de la prematuridad en los recién nacidos. Y así podía identificar 2 o 3 variables desde la realidad para decir, esta relación está alterada, es diferente, es una discrepancia entre lo que es y lo que debe ser, porque ninguna literatura dice que el sobrepeso y obesidad sea un factor importante desde el conocimiento sólido. Y entonces estoy argumentando, y cuando haga mi estudio piloto, haré un estudio de que abarque. Voy a estudiar 40 factores de riesgo asociados a prematuridad. ¿Tengo que estudiar los 40 en el estudio piloto? La respuesta es no. Estudiaré 2 o 3 factores a través de la revisión de historias clínicas. Y sobre todo estudiaré aquellas que yo considero que se están comportando de manera diferente.
porque justamente eso me va a permitir identificar realmente que hay algo que requiere ser investigado. Y si en el estudio piloto logro demostrar que el sobrepeso y obesidad realmente sí está impactando de manera importante en la producción de la prematuridad en el recién nacido, ahí tengo mi evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. No basta que diga que la prematuridad está en aumento, no basta que diga que la diabetes está en aumento, no basta. No deja de ser importante, tampoco, pero lo más importante es esto que estoy reflexionando. Y respecto al tamaño de la muestra, va a depender de muchos aspectos. Para empezar, de la frecuencia o prevalencia del daño que uno está hablando, ¿correcto? Y no te olvides que tu estudio piloto tiene que ser un problema que tiene que ver con un seguimiento. O sea, tendría que ser un estudio de cohorte en lo posible. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos años de seguimiento vas a hacer? 5 años, doctor. Por ejemplo, ¿de qué año a qué año? A ver, explícame por qué. Desde el 2019 al 2024. La pregunta es, la hemoglobina glicosilada desde que empieza un poco a alterarse hasta que se produzca nefropatía, retinopatía, etcétera, ¿cuántos años tiene que pasar en promedio? Mm, Tienes que saberlo, no lo sabes, o no está en tu cabeza ahorita, pero algo habrás leído, ¿no? Ahora, dice del 2019 al 2024, ¿sí? ¿O 2025? No escuché bien esa parte. El estudio es desde el 2019 al 2024. Ok. Por ejemplo, el último paciente entra el 31 de diciembre del 2024. Supongamos que tiene en ese momento una hemoglobina glicosilada normal, o ligeramente anormal, o muy anormal. Existen esas posibilidades. La pregunta es, ese que entró con hemoglobina glicosilada normal, ¿qué tiempo tendría que pasar para que tú evalúes cómo es que eso se convierte en una complicación? ¿Sí? Entonces, mira, Sí, mi doctor, sugerencia pero no, es, a ver, dígame. no, pacientes del 2024 no entran en el estudio, serían pacientes que han sido diagnosticados mucho más antes del Por eso, 2019 y ya, ver la evolución o el seguimiento de los pacientes en cuanto a la hemoglobina glicosilada. por eso he preguntado nuevamente. O sea, he preguntado cuáles, o sea, cuáles son o sea, el tiempo que tú vas a decir. Y tú me has dicho del 2019 al 2024. ¿Sí? Ujú. No sé si he escuchado mal, pero eso es lo que he escuchado, por eso estoy preguntando. Entonces, por eso es que hay que definir bien el periodo de seguimiento. Y usualmente en esto tal vez se requiere una regular cantidad de años. Eso tienes que saberlo tú. Ahora, lo otro, no basta que digas estudio de corte, etcétera. No, tienes que haber leído 3, 4 libros de texto, el capítulo de estudios de cohorte, para que te empapes mejor y sepas realmente cómo es que se va a hacer el estudio. Entonces, ya con ese contexto, tú harás el estudio piloto, tienes tu asesor, con él consideren un tamaño muestral más o menos relativo, porque la idea es qué pasa si coges solamente 10, tal vez ninguno desarrolla complicaciones o hay problemas. Si coges 200, de repente es demasiado en función del tamaño de la muestra y del esfuerzo. Entonces buscarán un mecanismo por el cual ese tamaño de la muestra demuestre, ¿no? Con datos objetivos de que hay una relación que vale la pena ser estudiada. ¿Alguna pregunta más, Maverly? No, doctor, gracias. Ok.
Entonces, ese es el asunto, ¿no? Es igual que el caso que de antes vimos respecto a la diabetes. Y cómo es que la diabetes es un factor de riesgo para cáncer, ¿no? Entonces, la pregunta es, desde que la persona tiene diabetes hasta que tenga cáncer, ¿qué tiempo pasará? Pues yo le decía, si va a ser un estudio de casos y controles o va a ser de cohorte, ¿no? Porque a veces cuando hacen estudios, casos y controles, no siempre sale el resultado como uno quisiera. Y claro, yo ya he visto que había problemas en algunos casos, a pesar de que uno les ha sugerido algo, no lo han hecho. Bueno, ya esa es una decisión que toma el estudiante con su asesor y son riesgos que ya se asumen, ¿no? Nosotros solo cumplimos con decir cuáles son las causas. Entonces, eso tendrás que decidirlo con tu asesor Mabel. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Lisette Carolina. A ver, Lisette Carolina, ¿está por ahí? No está Lisette Carolina. Lucero. Lucero. Tampoco, wow. Paulo César Ortiz. Compañera, buenos días. Sí, estoy presente, doctor. Ah, Lucero. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Todo claro, doctor. Ok. Entonces, miren, esperemos que sea así. Prácticamente ya habríamos casi terminado el estudio, pero lo que está faltando del capítulo 2 es la operacionalización. Entonces, este lunes vamos a hacer la operacionalización, el alcance, el diseño, la población y la muestra. Si no hay más preguntas, entonces eso sería todo por el día de hoy. Solamente la recomendación de que hoy tienen todo el día para desde la carátula, ¿no? Ustedes puedan, ¿no? Hacer las mejoras correspondientes. No se olviden que están estudiando en una universidad, la Universidad Andina del Cusco, que cada vez está tomando más prestigio, sobre todo en la carrera profesional de medicina, porque cada vez estamos mejorando, por ejemplo, muchos aspectos, pero que si no mantenemos y seguimos mejorando, entonces el prestigio de nuestra universidad va a venirse a menos. Si no hay más, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Pueden ir en paz, que la fuerza los acompañe. Hasta el martes. Hasta el martes, doctor. Hasta el martes. Gracias, doctor.